Yo diría que el papel de la prensa en un proceso revolucionario en general debe plantear las nuevas tareas y los nuevos valores que esa sociedad quiere construir. Pero en general, en la mayoría de los procesos revolucionarios, eso se ha podido hacer en forma relativamente eficaz porque el proletariado y sus aliados en el poder han controlado los medios de comunicación de masas, ¿no? Y han podido entonces establecer una política de comunicación de acuerdo a los intereses de esa nueva sociedad. Esto no ocurre en Chile, donde al mismo tiempo de que la prensa debe mostrar las nuevas tareas y valores, tiene una mayoría de prensa y medios de comunicación de masa en manos de la oposición, que sistemáticamente está mostrando las debilidades y los errores que siempre se dan en todo proceso de transformación, y que sobre todo trata de asustar a una capa importante de personas, mostrando, haciendo una especie de campaña del terror de cada una de las medidas que se pretenden tomar en favor de todo el pueblo, ¿no? Un caso muy concreto que a ustedes les tocó vivir acá fue el caso de esta necesidad en vista del mercado negro, ¿no es cierto?, de hacer una campaña para abastecer a toda la población, que significa evidentemente restringir los bienes de consumo para las clases privilegiadas. Entonces, ¿qué pasa? La derecha se tira contra esa campaña del gobierno que es en favor del pueblo, hablando del racionamiento, diciendo que en Cuba, que en la Unión Soviética, que en todos los países socialistas es el horror de la tarjeta, del control político, del control del estómago, de la gente por el estómago, etcétera, y produciendo entonces un efecto muy negativo en la población. Y la prensa de izquierda, ¿qué es lo que hace frente a esta, en general, esta ofensiva de la derecha? No es capaz de tomar los símbolos de las nuevas tareas, que son símbolos que es cierto que de alguna manera otros países socialistas han tenido experiencias difíciles, qué sé yo, y transformándolos en símbolos positivos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros quisimos hacer en esta revista, digamos, cuando planteamos la tarjeta de abastecimiento? La planteamos nosotros porque la derecha la había planteado, ¿no? Y nosotros teníamos que quitarles este símbolo, que es un símbolo de organización del pueblo, y no teníamos por qué ponerlo a la defensiva y decir, no, no es racionamiento, no, no es tarjeta, sino que teníamos que decir, sí, es racionamiento para un grupo, pero es abastecimiento para el pueblo. Y esas son las debilidades que nosotros encontramos en general en la prensa de izquierda, que nosotros no sabemos estar a la ofensiva, sino que siempre estamos un poco a la defensiva respecto a lo que plantea la ideología dominante, ¿no? ¿Existe en Chile una libertad de prensa? Decía el presidente de la CIP cuando llegó a Chile que no solo existía libertad, sino que libertinaje. Es uno de los países donde existe una mayor libertad de prensa en el sentido burgués, digamos, porque yo considero que no existe libertad de prensa para el pueblo, probablemente tal, porque las organizaciones populares no tienen los medios de comunicación que necesitan, y son la mayoría del pueblo. Y en cambio sí, grupos privilegiados, minorías o partidos bastante minoritarios tienen muchas posibilidades de propaganda de sus ideas, ¿no?